El 25 de diciembre de 1911 en la ciudad de Palmira, Roberto Nuño y Marina recibieron con alegría la llegada de su tercer hijo, a quien le dieron el nombre de Roberto como su padre. En julio de 1924, a la edad de 13 años, fallece su padre y con su pérdida Roberto marcó un antes y un después en su vida, debiendo afrontar la realidad y aprendiendo a vivir sin su amor, protección y apoyo. A partir de entonces su mundo se volvió impredecible, interrumpió estudios, perdió amistades y de acuerdo a sus capacidades aportó económicamente a las necesidades básicas de su madre y sus pequeños hermanos. En 1940, Roberto, de 29 años, era un hombre de buen corazón, de naturaleza positiva y extrovertida. Ese tipo de buena persona que poseía algo muy personal, su sentido del humor. Ese que algunos entendían y otros no, pero que de vez en cuando sí tenían una lógica que solo era compartida entre dos. Poseía una mirada serena y un espíritu idealista de quien comprendía que el carácter forjado entre la coherencia de lo que pensaba, sentía y hacía no residía en gestos, alardes ni demostraciones ruidosas, y que su valor para ser reconocido no necesitaba ser demostrado constantemente. Le bastaba con ser justo, aunque la justicia no siempre le ofreciera aplausos. Su vida se guiaba por una brújula interior forjada de principios, en fe y en una lealtad inquebrantable hacia quienes amaba. En él habitaba una calma que no era quietud, sino dominio del alma. La serenidad de quien ha aprendido que la verdadera naturaleza no consiste en imponerse, sino en resistir con dignidad cuando el mundo se tambalea. A veces en silencio meditaba sobre la fragilidad de la existencia. Decía que los hombres pasan la vida buscando salvar a otros, sin comprender que la única salvación verdadera está en dejar una huella en el corazón de quienes nos sobreviven. No temía a la muerte, eso no. Solía decir, nadie nació para semilla. En otras palabras, quería decir que todos debían crecer y vivir plenamente. Lo que realmente le estremecía era la idea de no trascender, de pasar por la vida como en aquella canción en la que el olvido es la segunda muerte y que solo permanece vivo aquel que deja un mensaje latiendo en quienes lo amaron. Por eso, más que morir, debía desvanecerse. Temía que su nombre se apagara en la memoria de los suyos, que el eco de su voz se perdiera entre las cosas triviales de los días. Quería ser recordado, no por grandeza, sino por amor. Quería que cuando ya no estuviera alguien pensara en él y sonriera, como se sonríe al escuchar esa vieja canción que hace que el tiempo retroceda y conmueva el alma, y fue precisamente el amor quien vino a darle sentido a todo aquello. Una tarde de 1940, a mediados de diciembre, el destino cruzó su camino con el de Esperanza, ella de 22 y él de 29. Fue ese tipo de encuentro tan casual como inevitable que cambió el curso de sus vidas. Esperanza nació en Pradera el 7 de septiembre de 1918 en el hogar de sus padres Efraín, Efigenia y 9 hermanitos. Muy hermosa, de tez clara, peinaba su ondulado cabello suelto, resaltando su rostro de rasgos delicados y armoniosos, de finas facciones y atractivo angelical. Solía vestir su fina y linda figura delgada de estatura mediana con sencillez y elegancia natural, esa que no necesita adornos. Tenía dulzura en la voz, luz, dignidad y sinceridad en la mirada amable y tierna. En resumen, ella era todo lo que él había buscado sin saberlo, la calma, la ternura y la confianza. Bastó una sonrisa, una palabra sencilla para que Roberto comprendiera que su vida acababa de cambiar, porque en ese preciso instante él había encontrado su razón de ser. Transcurrió una semana y cada día estaba más enamorado de Esperanza. Eran inseparables. Compartían risas, sueños y silencios. Entre ellos nació una promesa muda, como esas melodías que se entienden sin ser cantadas. Por aquel tiempo su hermano se casaría el 24 de diciembre y Roberto, solo con la certeza que concede el amor, desafiando toda lógica, tomó la decisión de compartir su vida con Esperanza, y así fue como 8 días después de conocerla, no solo asistiría a la boda de su hermano, sino que él también se casaría. Y fue así como aquel 24 de diciembre de 1940 la ciudad parecía acompañar a dos primas que se casaron con dos hermanos. Era Navidad y la celebración de la doble boda que unió los destinos de dos parejas duró varios días, bajo la luz de un cielo que parecía bendecirlos como testigo. Su unión empezó con poco, pero con lo más valioso que se puede tener: amor, confianza, fe inquebrantable y el deseo de construir un porvenir compartido. Durante algún tiempo vivieron temporalmente en compañía de la familia de Roberto, donde la solidaridad era ese idioma común que no medía riqueza ni bienes, solo respeto, cariño y compañía. Poco tiempo después se mudaron a su propio hogar y en ese día a día Roberto y Esperanza aprendieron a caminar juntos sin perderse, a sostenerse en el silencio, a entender que amar también es resistir.
Fueron tiempos duros, difíciles, tiempos en los que los hombres debían proveer a las mujeres y ellas renunciar. Pero Esperanza no se quejaba, en su silencio moraba una fortaleza discreta, convertía la escasez en belleza y la rutina en ternura. Su casa olía siempre a hogar y al orden nacido del cariño. En su mesa nunca faltaba una sonrisa ni una palabra de aliento para quien llegara cansado del mundo. 15 años después, entre 1941 y 1956, nacieron sus 6 hijos: Luis Alfonso, Roberto, Ana Milena, Diego, Francia Elena y Hernán Darío. Cada nacimiento fue una promesa de continuidad, una razón para resistir y seguir soñando. Roberto trabajaba sin descanso, con esa mezcla de prudencia y valor que lo definía. Sus hijos crecieron, el hogar se llenó de nuevas voces y la vida siguió su curso con esa dulce naturalidad que solo concede la costumbre de amar. Era un hombre de palabra firme y corazón sensible, capaz de perdonar sin olvidar, de enseñar sin imponer. En él la razón y el sentimiento se daban la mano. Esperanza, por su parte, amaba en silencio, pero su amor era total. Ponía el alma en cada gesto, en cada comida servida con ternura, en cada palabra dicha a tiempo para evitar una tristeza. Su cocina era un refugio de aromas y recuerdos. Allí, entre ollas y sonrisas, tejía la historia invisible de su familia en su pequeño mundo donde el amor se volvía pan, aroma y calor. Quienes la conocieron decían que tenía el don especial de hacer del hogar un templo de serenidad. Su relación fue ejemplo de respeto y confianza. No eran perfectos, pero se elegían todos los días. Cuando llegaban las diferencias, él apelaba a la razón y ella respondía con la sabiduría del silencio. En ambos existía esa madurez que solo concede el amor verdadero. Sabían cuándo hablar y cuándo callar, porque bastaba una mirada para reconciliar el alma. Los años se sucedieron con la calma de los días bien vividos. Entre alegrías y dificultades construyeron una historia donde los errores se transformaron en lecciones y las lágrimas en recuerdos dignos, porque el amor, como la vida, no se trata de vencer, ni de ceder, ni de ganar o perder, sino de permanecer. A sus 50 años, después de ocupar el cargo de jefe de estación en Palmira, decidieron trasladarse a Cali, donde sus hijos continuaron sus estudios, mientras él trabajaba para Carrocería Superior y posteriormente para Blocacero. Roberto soñaba con ganar la Lotería del Valle y cada miércoles caminaba desde su casa en Juanambú hasta la entrada de la iglesia de San Judas Tadeo, donde el vendedor ambulante de lotería se instalaba y le compraba no una fracción, sino el billete entero con los mismos números, esos que finalmente coincidieron, y la fortuna le sonrió con el premio mayor. Su vida fue una comprensión clara de sus límites y posibilidades. Pasó el tiempo que, implacable pero sabio, fue cubriendo de plata sus cabellos y marcando en sus manos las líneas del esfuerzo de un Roberto, apodado con cariño como el Viejo, a quien ni los años, ni las pruebas, ni la rutina lograron que en su relación se apagara la luz que los unía. Era 1988, habían pasado 48 años desde aquel 24 de diciembre de 1940, cuando la enfermedad llegó y puso fin a su relación. Lo hizo sin ruido, solo fue como esa sombra silenciosa que se posa donde antes hubo sol. Así pues, un 20 de febrero de 1988, a sus 77 años, Roberto falleció, dejando tras de sí, en la memoria de su esposa y en la de sus hijos, familiares y amigos que lo amaron, el eco de una vida vivida con honestidad, valores y principios. En sus últimas conversaciones con Esperanza hablaban poco, pero se entendían todo. No había promesas pendientes porque se habían cumplido y solo quedaba la gratitud de haberse encontrado. Roberto dejó un vacío inmenso en Esperanza, quien en su ausencia honró el amor perdido y continuó su vida por 26 años con una mezcla de soledad y responsabilidades domésticas, hasta que el 17 de octubre del 2014, a la edad de 96, falleció con la serenidad de quien sabe que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Roberto y Esperanza no temieron su final, habían comprendido que la muerte no es el cierre sino el tránsito, sabían que el amor que se entrega con verdad no muere, se transforma. Hoy, quienes evocan la historia de Roberto y Esperanza lo hacen con respeto y ternura. Dicen que enseñaron lo que significa amar sin condiciones, permanecer sin cadenas y vivir sin miedo al olvido. Y aunque el tiempo haya borrado los ecos de su voz, en el aire todavía vibran como una pieza musical que se repite una y otra vez. Porque hay amores que no mueren, solo descansan, y en algún rincón del universo donde la eternidad no tiene prisa, Roberto y Esperanza seguirán caminando juntos, tomados de la mano, tarareando en silencio aquella vieja canción que les recordaba que la vida, aunque cuando se ama de verdad, se convierte en la eternidad de un nosotros que nunca termina. Más firme el corazón
Cuando el azar les dijo toma este dinero, ellos dijeron gracias y siguieron igual. Al final en su cama de sábanas blancas sonrió con los ojos cerrados. Dile a todos que viví sin miedo y amé como si fuera eterno el día. Y el tiempo no robó lo que construyeron, un legado de manos llenas y palabras ciertas. Cuando la muerte les dijo es hora de irse, ellos dijeron gracias y se fue en paz. 8 días, una vida, y el mundo siguió girando con su historia en las grietas del suelo.